Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 11 de julio, fiesta de San Benito, patrono de Europa, padre también del monacato, por lo menos del monacato de Occidente. También a San Antonio Abad se le llama patrono del monacato oriental. Vamos también en el programa de hoy a decir algo sobre San Benito, sobre su medalla, pero voy a comenzar el programa de hoy hablando de una vocación que Dios le ha dado a un hombre vestido de blanco. ¿Quién es ese hombre vestido de blanco? Pues es el Papa. El Papa le ha dado, mejor dicho, el Señor le ha dado al Papa una vocación de ser instrumento de su paz. La paz se suele especialmente expresar, ¿no?, con el color blanco, la bandera blanca. Algunos piensan que la bandera blanca es señal de rendición, de haber perdido. No. La bandera blanca es signo de la victoria de la paz sobre la guerra. Fijaros, cómo tenemos que cambiar nuestros esquemas. La bandera blanca es signo de victoria, que la paz venza sobre la guerra. Bueno, creo que el siervo del Señor, el Papa León XIV, está sirviendo a esta vocación que Dios le ha dado de ser instrumento de su paz. Es un hombre vestido de blanco. Y esta semana en Castel Gandolfo, en la residencia de verano del Papa, pues recibía a Zelensky, al presidente de Ucrania, y tuvieron allí un encuentro en el que una vez más el Papa ha ofrecido al Vaticano para que sea pues un lugar, un entorno, una casa en la que se pueda llevar adelante una negociación por la paz en esa guerra terrible de Ucrania. Una guerra de la que tenemos datos, pero no muchos, así como en Gaza, pues los móviles, claro, al llevarse la guerra de Gaza, pues se está llevando a cabo, pues no entre los ejércitos, sino más bien encima de la población civil. Allí todos los móviles pues nos están continuamente mandando escenas terribles, ¿no? De Ucrania nos llegan muchas menos noticias y escenas, pero son vidas, son familias, ¿no?, las que están viéndose destrozadas en la guerra. Y el Papa una vez más ha ofrecido a la Iglesia como mediación. Mirad que la Iglesia no tiene como su primer cometido mediar en los conflictos, Esto tengámoslo claro. Acordaos de ese pasaje evangélico cuando se le acerca al Señor, uno dice: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús le responde: ¿quién me ha nombrado mediador entre vosotros? Guardaos de la codicia. Es decir, la primera vocación que tiene la Iglesia es llamar a la conversión. Guardaos de la codicia, guardaos del odio, guardaos de la borrachera del poder, sed humildes. La primera vocación que tiene la Iglesia es la llamada a la conversión en Cristo. Pero es verdad que de una manera subsidiaria, pues también la Iglesia, este hombre vestido de blanco, se ofrece como mediador para la paz. Una paz verdadera, porque también hay que decir que esta semana hemos visto algunas excentricidades increíbles, como por ejemplo la propuesta que ha hecho Netanyahu de nominar a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Vamos, si no fuese porque es trágico, sería cómico. Pero la verdad es que así está el mundo de loco, Así está el mundo de loco. Y yo vuelvo a subrayar en este
11 de julio, día de San Benito, que vamos a orar todos por la vocación que Dios le ha dado a este hombre vestido de blanco. Que el Señor nos conceda ser instrumentos de su paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla. Para los que sois seguidores de Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube de En Ti Confío, también las plataformas de iVoox, Spotify, y también decir que la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también se puede acceder a los programas anteriores como a la emisión en directo de este programa a través del canal En Ti Confío TV. Bueno, vamos adelante. Quiero tratar especialmente dos temas en el programa de hoy. Y el primero, aunque nace, ¿no?, de un hecho doloroso, luctuoso, que ha acontecido este sábado pasado. El sábado día 5 se hizo público la triste noticia de que un joven sacerdote de 35 años italiano, Matteo Balzano, se había suicidado. Y claro, la noticia del suicidio de un joven sacerdote pues estremece, ¿no? Estremece. Es obvio que, que no tenemos ningún conocimiento de las circunstancias particulares de este caso en concreto, y que todos sabemos que detrás del suicidio, la inmensa mayoría de los casos, pues se manifiestan pues trastornos graves psiquiátricos, etcétera. Yo soy testigo de eso en mi vida sacerdotal, en la que he tenido que acompañar a muchas personas con problemas graves, con tendencias al suicidio. Bueno, eso es una constante. Por supuesto que la tentación del suicidio, la tendencia al suicidio, no es privativa de ningún estado de vida. Acontece en casados, en solteros, en separados, en viudos, en sacerdotes, en religiosos, en todos, ¿no? O sea, es decir, aquí nadie se libra de esa tentación, pero es cierto que al tratarse, ¿no?, de la vocación o del caso de un sacerdote, pues ha conmovido a la opinión pública, y en medios católicos, en círculos católicos, han circulado muchas cosas, están circulando muchas reflexiones, ¿no? Han sido varios también los sacerdotes que han escrito, que han hecho reflexiones con motivo de este acontecimiento sobre la importancia de cuidarnos, de que un sacerdote sepa también cuidarse. Bueno, pues, y reflexiones todas ellas muy interesantes, ¿no? Como digo, hechas no para dar respuesta a esto que ha acontecido, ¿no?, sino partiendo de esa circunstancia, ¿no? Bueno, y entre todas las reflexiones que he visto, ha habido una que ha publicado Religión en Libertad, que me parece muy interesante, ¿no? Religión en Libertad ha analizado pues la propuesta de que los sacerdotes puedan vivir en comunidad. O sea, pueden vivir en comunidad. A ver, ya sé que algunos estaréis pensando ahora mismo, ¿acaso las personas que viven en comunidad están libres de la posibilidad de un suicidio? Por supuesto que no, porque de hecho ya digo que hay personas que viven en familia y se suicidan. La inmensa mayoría de los suicidios acontecen en familia. Luego, vivir en comunidad no nos preserva. Pero bueno, como digo, es una reflexión que no es que responda a este caso que ha ocurrido, sino es una de las reflexiones que han nacido a partir de las reflexiones, ¿no?, de las reflexiones que se han hecho habiendo partido estas reflexiones de ese caso dramático. Bueno, y entonces lo que Religión en Libertad plantea es que a menudo no somos conscientes del gran desgaste que puede producir el vivir en soledad.
y de las tentaciones que suelen ir acarreadas a la vida en soledad. Y, y hace una referencia pues, a cómo especialmente la vocación sacerdotal, vivida en este momento en una cultura fuertemente secularizada, en la que el sacerdote pues igual no tiene esa relación social igual de engrasada que la tenía hace unas décadas en una sociedad religiosa. Claro, para un sacerdote uno de los grandes retos es vivir pues su soledad en medio de una sociedad secularizada, ¿no? Entonces, pues en Religión y Libertad han planteado una reflexión sobre siete razones por las que los sacerdotes podrían beneficiarse de vivir en comunidad, aunque también manifiestan dos inconvenientes para llevarlo a la práctica. Y me parecen reflexiones muy interesantes. Sé que en este programa hay muchos sacerdotes que nos escuchan. Obviamente los sacerdotes religiosos ya viven en comunidad. Algunos sacerdotes forman parte de la vida religiosa y va de suyo, de su propia identidad, el vivir en comunidad. Pero claro, esta reflexión que estoy haciendo se refiere pues más específicamente a los llamados sacerdotes del clero secular, del clero secular, o también llamados sacerdotes diocesanos, que suelen vivir habitualmente solos, sino con algún familiar suyo, ¿no? Bueno, digo que son 7 razones que me parecen muy interesantes. Y como sé que hay mucho oyente que sois sacerdotes y otros muchos que sencillamente tenéis cerca de vosotros sacerdotes, me parece interesante que también lo escuchemos todos esto, porque es caer en cuenta de cómo tenemos que ayudarnos unos a otros. Me parece que es una reflexión que va a venir bien a todo el mundo, porque estamos para ayudarnos, ¿no? Bueno, 7 razones que podrían beneficiar a los sacerdotes para vivir en comunidad. La primera, el apoyo fraterno y emocional, pues porque, como he dicho antes, es un desafío para un sacerdote, especialmente joven, pues en un contexto de progresiva secularización, el vivir solo, ¿no? Y entonces podría ayudar a acompañarse en desafíos ministeriales y ayudaría a reducir el aislamiento o el agotamiento emocional, sin duda alguna, el que unos sacerdotes viviesen juntos o tuviesen unas ciertas fórmulas de vida comunitaria, que pueden ser desde comer juntos, o incluso de vivir juntos estrictamente, ¿no? Primera es esta del apoyo fraterno emocional. Segunda, la de una vida de oración y espiritual compartida. Rezar juntos, algo que es obvio, ¿no?, en la vida religiosa, sin embargo es algo que puede ser excepcional en la vida de un sacerdote diocesano. Entonces, compartir momentos de oración puede fortalecer la vida espiritual, fortalece mucho la vida espiritual de un sacerdote. Cuando uno reza siempre solo, tiene el riesgo de que la oración que hace la vaya haciendo pues de una manera más precipitada, menos cuidada. Pero claro, cuando se reza juntos, se tiende a cuidar más las cosas. Eso es como comer solo o comer juntos. Cuando uno come solo, tiene el riesgo de comer de cualquier manera. Al final ya ni pone en la mesa, come de pie, come del puchero. O sea, es que eso, cuando uno está solo, tiende un poco a degenerar. Entonces, también pasa eso en la oración, que se cuida más la liturgia, se cuida más los laudes, etcétera, cuando se hace comunitariamente. Tercera razón, discernimiento y toma de decisiones más equilibradas, ¿no? A ver, está claro que cada sacerdote tiene una encomienda, pues de su parroquia o de lo que fuere, ¿no? Y él tiene que tomar las decisiones en el ámbito en el que se le ha encomendado. Ya, pero si tú vives con otros sacerdotes, tú puedes compartir problemas que tienes, y entonces los otros te pueden decir cómo ven las cosas.
Y entonces tu discernimiento puede ser más sabio, puede ser más prudente, compartir también decisiones, compartir reflexiones, ver cómo piensan los otros, enriquecerte con experiencias que los otros van haciendo, ¿no? Y dices, ah, pues si yo hiciese esto, mira este lo que ha dicho. Es que claro, eso sin duda alguna ayuda, ayuda. En cuarto lugar, un testimonio, o sea, dar testimonio de comunión eclesial. Si unos sacerdotes viven juntos, visibilizan ese ideal evangélico de la unidad. Y cuando los fieles no ven que sus sacerdotes pues también comparten la vida, y cuando pueden decir mirad cómo se aman, esto sin duda alienta mucho a una comunidad de fieles. Si los fieles ven que sus sacerdotes viven juntos, comparten la vida, como digo, en cierto grado, porque igual, bueno, hay muchos niveles de vida comunitaria, eso anima mucho. Sin embargo, si los fieles son testigos de que los sacerdotes, cada uno va por su lado, cada uno es un mundo aparte, eso no ayuda, no ayuda. O sea, lo de testimoniar con nuestra vida el ideal evangélico de ser un solo corazón y una sola alma, eso ayuda mucho, porque hace que la música y la letra conjuguen. Si no resulta que estamos diciendo unas cosas, que es la letra, pero luego la música no conjuga con la letra. ¿No? O sea, el testimonio de comunión eclesial, eso puede ayudar mucho. En quinto lugar, la distribución más ecuánime del trabajo pastoral. Porque si se vive juntos, aunque cada uno tenga una encomienda pastoral recibida del obispo, pero es que al final uno tendemos a ayudarnos. Y cuando a uno de los que forman parte de esa unidad de convivencia, ¿no?, pues se le ve sobrecargado, le echamos una mano. Y así uno, pues mira, si tiene el riesgo de estar inactivo, pues se ayuda en el otro lado. Y, o sea, es decir, que es que cuando dos o tres personas comparten una misión, no se suman las fuerzas, se multiplican. Dos personas, ¿no?, dos sacerdotes respondiendo a una tarea pastoral no suman, multiplican, sin duda alguna. Se evitan sobrecargas y se evita la inactividad también. O sea, es la distribución más ecuánime del trabajo pastoral, sin duda. Sexta razón: crecimiento humano y madurez personal. A ver, el roce cotidiano con otra persona, o sea, digo roce en el buen sentido, no tener roces, sino me explico, pues el convivir, el roce cotidiano, pues ayuda a ir creciendo, a ir tú puliéndote también, porque pues para que no generes manías, porque si estamos siempre solos podemos generar hábitos un poco maniáticos, hacemos las cosas, no, uno conviviendo aprende a tener paciencia, aprende a tener diálogo, aprende a tener capacidad de adaptación. Porque bueno, pues porque entre comillas, ¿no?, estás obligado a perdonar, a ser generoso, a ser atento, a no estar solamente centrado en ti mismo, ¿no? O sea, la convivencia es una ayuda para el crecimiento humano y la madurez personal. Y séptima razón, eficiencia económica y logística. Dice, a ver, es que es obvio, compartir gastos, recursos, es más eficiente y puede aliviar la carga individual, permitiendo una mayor dedicación personal. Puede ahorrar gastos, ¿no?, y gestionar mejor las cosas. Pues mira, tú te encargas de esto, yo me encargo del otro. Pues que se pueden igual permitir, porque los sacerdotes, a ver, sus ingresos son muy humildes. Pues igual si unos cuantos viven juntos se pueden permitir el tener también una ayuda para preparar la comida, para esto, para el otro. O sea, a ver, eso sin duda alguna te da una gran capacidad de economizar
y de así tener más disponibilidad al servicio de la tarea pastoral que se nos ha encomendado, sin duda alguna, ¿no? Estas son las 7 razones, ¿no?, que aducen en Religión en Libertad. Yo todavía añadiría una más, que es, a ver, pues sin duda alguna, vivir en comunidad es una ayuda para los momentos de tentación. O sea, que es decir, que alguien tiene momentos en los que puede tener momentos de tristeza, es tentado en la tristeza, está tentado en la desesperanza, es tentado. Y entonces, claro, pues con la tentación, cuando uno tiene que afrontarla él solo, pues es que es más difícil vencerla, ¿eh? Sin embargo, ¿no?, viviendo en comunidad, sin duda hay una fuerza, ¿no?, que es la fuerza de la comunión para hacer frente a las tentaciones de muchos tipos, ¿no? Bueno, me ha parecido interesante, ¿no?, esta reflexión. Aunque también el artículo dice que también hay inconvenientes o dificultades, ¿no? Uno de ellos dice diversidad de estilos pastorales y personales, o sea que puede haber sacerdotes que tengan una diversidad, que sea una disparidad, y entonces puede generar tensiones insalvables en la convivencia diaria. Sí, esto es obvio, aunque también es cierto que lo lógico es que un proyecto de vida comunitaria por parte de los sacerdotes también sea propuesto entre ellos, ¿eh? O sea, el obispo difícilmente va a hacer una propuesta de convivencia sacerdotal dirigida a unos sacerdotes que al mismo tiempo no observe, no perciba que entre ellos tienen una facilidad de compaginar visiones y proyectos. Difícilmente el obispo va a hacer eso, porque claro, sabe que está proponiendo, pues, un imposible, ¿no? Y luego también otro inconveniente o dificultad que se manifiesta en este artículo es que, bueno, pues que obviamente algún tipo de destinos son difícilmente compaginables con estos, porque puede haber sacerdotes que tienen un destino con unas distancias geográficas muy grandes, y a ver, con una distancia geográfica como esta, ¿cómo puedo yo vivir en comunidad con otro sacerdote que está en otro sitio, imposible de compartir con él, pues, la convivencia? Pues claro, pues eso pues puede ser así, ¿eh? Puede ser así, condiciones prácticas, estructurales, de la falta de un lugar donde poder vivir. Pero bueno, en concreto a mí me ha parecido hermoso, me ha parecido esperanzador, ¿no? Esperanzador el que, con motivo de este hecho dramático, de ese suicidio de ese sacerdote, ¿no?, y en Italia el sábado pasado, pues se haya suscitado una reflexión, y veo que se publican artículos, veo que hay una reacción, ¿no?, por parte del pueblo de Dios, en el que se dice cómo podríamos hacer para ayudar a nuestros sacerdotes, cómo podríamos hacer, porque cada uno tenemos que ser conscientes, ¿no?, conscientes de que todo el mundo afronta las tentaciones, de que todo el mundo afronta dificultades, de que la salud psíquica pues está en peligro en el mundo en el que vivimos. O sea, está en peligro. Vivimos una cultura que es desequilibrada y desequilibrante. Las dos cosas, ¿eh? Desequilibrada y desequilibrante. Y frente a esta cultura desequilibrada y desequilibrante, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Yo cómo me cuido? A ver, ¿yo cómo me cuido? Esta reflexión estaba dirigida especialmente para los sacerdotes, ¿no? Ahora, yo voy a abrir un poco el espectro a todos los oyentes de este programa. ¿Tú crees que te cuidas bien? ¿Tú crees que tu forma de vida, tu estatus de vida es el adecuado? A ver, igual me está escuchando ahora mismo alguien que vive de una manera, viajando siempre de hotel en hotel, de sitio en sitio, lejos de su familia. ¿Tú crees que eso está bien planteado? O, por ejemplo, estoy pensando ahora en personas que hacen una apuesta en su vida de separarse de la familia, irme a vivir a otro continente para ver si gano dinero, para enviárselo a mis hijos. ¿De verdad tú has pensado bien eso? ¿Tú has pensado, no sé, que es prudente el que yo
pues renuncia a la convivencia familiar para intentar ganar más dinero para que mis hijos... ¿Estás seguro de eso? A ver, yo obviamente no soy quien para decirle a cada uno lo que tiene que hacer, porque esa es una decisión muy personal, pero creo que todos tenemos que responder a esta pregunta. Yo creo verdaderamente que estoy cuidando mi vida, o sea, me estoy cuidando a mí mismo para poder cuidar a los demás, porque si tú no te cuidas a ti mismo, eso de que yo voy a hacer un sacrificio muy grande y me voy a inmolar por, no sé, pues por los demás, por mis fieles, por mis fieles, ¿no? O por mis hijos, o por mi tal. A ver, cuídate a ti mismo para que después puedas cuidar mejor a los demás. Porque si tú, ¿no?, por enviar dinero a tus hijos, te estás quemando a ti mismo, si resulta que luego vas a estallar, si igual resulta que en esa vida en soledad, ahí ganando dinero en un sitio para enviárselo a tus hijos, te estás quemando, te estás metiendo en vicios, te estás degenerando en esa vida en soledad que te está haciendo daño. ¿De verdad que tú crees que eso está bien planteado? Bueno, o sea que esta reflexión que ha nacido de un acontecimiento sacerdotal, esto se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Y creo que el Señor nos llama a vivir en verdad, a ser como muy sinceros con nosotros mismos, a hacer un análisis de la realidad, pues poniendo nuestra vida delante de Dios, ¿no? Y viendo las tentaciones y desenmascarándolas y poniéndoles remedio antes de que sea tarde, ¿no? Bien, vamos adelante. Estamos en esta celebración de San Benito, como decía, patrono de Europa, como decía, patrono del monacato occidental, y voy a hacer ahora un momento de descanso y de oración comentando la medalla de San Benito. La medalla de San Benito es uno de los grandes sacramentales, uno de los sacramentales más antiguos de la Iglesia, en la Iglesia católica, más antiguos y más poderosos, ¿no? Aunque San Benito es del siglo VI, hay que decir que la difusión de la medalla, tal y como la conocemos, es ya mucho más tardía, pues posiblemente es del siglo XVII. El uso devocional de la cruz de San Benito o de la medalla es del siglo XVII. Y tiene una serie de símbolos pues muy elocuentes, ¿no? Es como una especie de exorcismo en medalla. Tiene en la cara frontal, en el anverso, la imagen de San Benito con la Santa Cruz en su mano derecha y el libro de la regla en la mano izquierda. A sus pies tiene al lado izquierdo una copa rota, símbolo de un intento de envenenarlo que tuvo San Benito, y a la derecha un cuervo con un trozo de pan, otro intento frustrado de envenenarlo, ¿no? Y alrededor tiene la inscripción en latín eius inobito nostro presencia muniamur, que su presencia nos proteja en la hora de nuestra muerte. Y en el reverso, en la cara posterior de la medalla, pues tiene una gran cruz con letras que representan un exorcismo en forma de oración. Bueno, entonces, ¿qué letras son esas? Pues las siglas son CSPB, que es Crux Sancti Patris Benedicti, cruz del Santo Padre Benito. Y en los brazos de cruz pone CSSML, Crux Santa Sit Mi Lux, la Santa Cruz sea mi luz. Y pone también en el otro brazo de la cruz MDSMD, que son las siglas de Non Draco Sit Mi Dux, no sea el demonio mi guía. Alrededor de la cruz otras iniciales de un exorcismo en forma de acróstico, ¿no? VRS, va retro Satana, apártate Satanás. MSMV, que es Nunquam suade mi vana, nunca me persuadas de cosas vanas. SMQL, que significa, ¿no?, sunt mala que libas, es malo lo que me ofreces. Y IVB,
ipse venena vivas, bébete tú mismo el veneno, ¿no? Y arriba pone Pax, ¿no? El lema benedictino. Es decir, es una medalla, la de San Benito, que es como una especie de exorcismo expresado, ¿no? En esa medalla. Tiene, por lo tanto, el sentido espiritual, es como un sacramental pidiendo la protección contra el mal, contra la tentación, contra los peligros físicos y espirituales, ¿no? Es una medalla que suele ser bendecida cuando se impone. Bueno, vamos a escuchar la canción de esta medalla, la canción cantada por Katia del Cid, de música católica, que vais a ver que es una canción que repite este exorcismo que está en el acróstico de la medalla, ¿eh? O sea, vais a ver que la canción repite Crux sacra sit mi lux, que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía, retrocede Satanás, va de retro Satanás, nunca me des consejos vanos, es falso lo que me ofreces, bébete el veneno tú mismo. Bueno, este es bueno, pues digamos el recordatorio que hacemos en este día de San Benito. Voy a decir una cosa, que cuando se presenta, ¿no?, lo que es un sacramental como este, tenemos que recibirlo vivido en la fe, no acogerlo con un punto de superstición, porque a veces observa uno que cuando la Iglesia ofrece, ¿no?, pues un sacramental como el de la medalla de San Benito, alguno lo acoge pensando que la fuerza de protección la voy a tener por tener la medalla colgando. Ojo, el verdadero exorcismo en mi vida es el estar unido a Cristo, porque por el sacramento del bautismo y por la fe, Jesús me ha ofrecido el ser mi Señor, el habitar en mí. Entonces, entendedme, tiene mucho más poder de expulsar a Satanás el vivir unido a Jesús, viviendo en gracia de Dios, y confiando en Él y amándole, que no el llevar una medalla. No, sí, pero es que la tengo ya aquí encima. A ver, un momento, la medalla, si tú te agarras a ella, desvinculándola del vivir en gracia de Dios y de tener amistad con Cristo, a ver, eso es una superstición, porque estás cogiendo el signo y lo estás desligándolo de lo que significa. Entonces, digo esto porque, bien, he explicado la medalla de San Benito, pero claro, enseguida existe una tendencia de tipo supersticioso, como que la fuerza la tengo yo en esa medalla, que la clave está en esa medalla. Mira, voy a quitarme la medalla que tengo, me busco la de San Benito, que no. Que eso es un recurso supersticioso, ¿no?, de un signo. Los signos hay que utilizarlos en el sentido de lo que significan. Bien, y dicho esto, que creo que es importante decirlo, porque claro, somos muchos los que oímos el programa y existe una tendencia a la deformación de las cosas, pues dicho esto, vamos a escuchar esta canción, que canta lo que la medalla pone, lo que de la medalla de San Benito pone: que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía, va de retro Satanás, nunca me des consejos vanos, lo que me ofreces es falso, bébete tú mismo el veneno que ofreces. Lo escuchamos. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, summa la quelivas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, summa la quelivas, ipse venena
Continuamos en esta edición de Sexto Continente y hoy es San Benito, pero es que ayer se celebraba 10 de julio San Cristóbal y hay que recordar que San Cristóbal es pues el santo patrono de los conductores, ¿eh? Y entonces pues vamos a hacer también alguna reflexión a este respecto. Bueno, ¿por qué San Cristóbal es el patrono de los conductores? Bueno, pues la leyenda dice que San Cristóbal era un hombre de gran estatura, era como un gigante que se dedicaba a ayudar a los viajeros a cruzar el río, un río caudaloso. Él cogía a los viajeros en sus hombros y los cruzaba, y así el hombre pues hacía obra de caridad, ¿no? Y un día un niño pues quería cruzar y él lo subió sobre sus hombros y según iba cruzando el niño comenzó a tener un peso que él, a pesar de ser un gigante, pues no podía con ese peso, ¿no? Se le hacía imposible y entonces se puso a hablar con el niño y él le dijo pues que él era Jesús, era el niño Jesús, que él llevaba el peso del mundo. Jesús llevaba el peso del mundo y por eso aquel hombre, aquel gigante no podía con el peso que llevaba ese niño, ¿no? Bueno, de esa leyenda viene pues el invocarle a San Cristóbal como patrono de la pastoral de la carretera. Entonces voy a hacer referencia, aunque sea de manera breve, a un documento que publicó el Pontificio Consejo de la Santa Sede, Pontificio Consejo para la Pastoral de los Inmigrantes. Ahora creo que se llama Dicasterio, no estoy muy seguro cómo se llama ahora, porque este es un documento que se publicó en el año 2007. Se publicó, algunos lo recordaréis, ¿eh? Claro, son ya unos cuantos años, son 18 años, de un documento que creo que desde entonces no ha salido nada con una reflexión así tan profunda sobre orientaciones desde nuestra visión cristiana para el tema de nuestra conducción, de la conducción de los vehículos, de cómo nos conducimos por las carreteras, ¿no? Fue una reflexión potente a la que se le dedicó pues la primera parte del documento. La segunda parte trataba de otros temas, ¿no? Los medios de comunicación, cuando este documento salió, se fijaron en la anécdota, ¿no? Y la anécdota fue el decálogo del conductor. Al final este documento daba un decálogo para el conductor. Y entonces, claro, pues me acuerdo que los titulares de los medios de comunicación fueron: la Iglesia promulga unos nuevos mandamientos para los conductores, para los choferes. Bueno, ya sabemos que los medios de comunicación siempre tienden a hacer una caricatura de las cosas. Pero yo me voy a fijar en otras dos cosas. Primero, en una de las reflexiones hablaba de unos aspectos antropológicos que me parecen interesantes, que están un poco como son peligros que pueden derivarse de una psicología inmadura del conductor, una psicología inmadura. ¿Cuáles son? Fundamentalmente tres. Ligar la conducción de un vehículo a la evasión de la vida, diaria. Al ponerse al volante del coche, algunos prenden el motor para lanzarse a la carretera con el objeto de evadirse, ¿no?, de los ritmos apremiantes de la vida diaria vinculados al trabajo o de la rutina de su vida, que no aguantan con ella. Entonces salgo y me desahogo. Entonces como que el placer de conducir llega a ser una manera de gozar de la libertad y la autonomía de las que habitualmente no se dispone. Y obviamente eso es peligroso, claro. Si tú inconscientemente, para ti el conducir es una evasión de tu vida, cuidado, porque eso va a generar unas dinámicas que después hará que tu conducción fácilmente sea imprudente, ¿eh? Incluso cuando alguien tiene este problema psicológico de fondo,
pues puede suceder que las prohibiciones impuestas por los códigos de circulación las considera como unas limitaciones de su libertad, le hacen sentirse humillado, pues porque él lo que quiere es desahogarse, ¿eh? Entonces, este sería el primer aspecto antropológico, psicológico a tener en cuenta, ¿no? A vigilar, a vigilar. El segundo, el primero, como he dicho, es la evasión, ¿no? Coger el volante en plan de evadirte. El segundo, el instinto de dominio. El instinto de dominio, sí. Porque es que además, digamos, la psicología típica, prototípica del conductor al volante es distinta de la del peatón. Y es posible que el peatón, ¿no?, cuando coja el volante, entonces allí pues se transmute un poco como el increíble Hulk, ¿sabes? Y allí salga el instinto de dominio, ¿no? Instinto de dominio, sentimiento de prepotencia, buscar pues una forma de afirmarme, de manifestar mi poder, y la conducción de un automóvil da la posibilidad de ejercer este dominio sobre los demás. El conductor siente aumentar su capacidad decisoria, que se expresa en la velocidad, que da lugar a un placer, y todo esto puede llevar al conductor pues a una cierta euforia, una euforia en esa especie de me siento poderoso, ¿sabes? Me siento poderoso, y esto obviamente es un peligro. Disponer libremente de la velocidad, tener la posibilidad de acelerar, de lanzarme, de conquistar el espacio, de someter, de superar retos, de superar marcas mías anteriores. Mira, he ido a tal sitio en menos tiempo y tal, ¿no? O sea, eso es, cuidado, que el instinto de dominio puede ser muy inconsciente. Las tres cosas que estoy citando, ¿eh? La primera, ponerse al volante como un tubo de escape de evasión. La segunda, el instinto de dominio. La tercera, la vanidad. La vanidad, ¿no? El automóvil se presta pues a que el propietario lo utilice como medio para eclipsar a los demás y suscitar sentimientos de envidia. Mira qué coche tiene este y tal. Hay gente que se le van los ojos detrás de los coches. Hoy en día también pasa eso con los móviles, ¿eh? Pero bueno, ahora estamos con los coches, ¿eh? Pues eso. Mira, y hay gente que al coche lo mima y lo cuida, vamos, hasta el punto de que a la mujer se le surgen celos. Dice, si me cuidase a mí como cuida el coche, y en el fondo tiene algo de vanidad, porque quiere eclipsar a los demás, ¿no? La persona se identifica con el coche, proyecta en él la afirmación de su ego, ¿no? En el fondo, ¿no? Tú dices, ¡oh, qué coche tan bonito! ¿Qué? Tú en el fondo estás buscando tu ego, lucirte delante de los demás. O sea, lo de la vanidad es tremendo. Luego, a mí me parece que ese documento, ¿no?, ese documento de la Santa Sede, era muy intuitivo cuando decía, a ver, examinémonos interiormente, porque hay aspectos antropológicos, coger el volante como una evasión, ese instinto de dominio y esa vanidad al volante, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vamos a examinarnos, porque los problemas hay que acometerlos en su raíz. En su raíz. Bueno, otra cosa que me llamaba la atención, porque yo obviamente no voy a hacer aquí un resumen de todo el documento, es que cuando llega el tema de las virtudes cristianas que deben de acompañar, ¿no?, al conductor de un vehículo, las concreta o las resume en cuatro. La primera, dice, la caridad y el servicio al prójimo. O sea, es decir, ¿qué te mueve, ¿no?, para coger el volante? Y dice, en realidad debería de ser la caridad y el servicio al prójimo. Aquí hay unas palabras de Pío XII, en el año 1956, que él dirigió a un
grupo grande de automovilistas, ¿no?, que le visitaron al Papa. Muchos no habríamos nacido en aquel año, 1956. Y fijaros Pío XII lo que les decía. No olvidéis respetar a los usuarios de la carretera. Observad la cortesía y la lealtad con los otros pilotos y peatones y mostradles vuestro carácter servicial. Gloriaos de saber dominar la impaciencia, con frecuencia muy natural, sacrificando a veces un poco de vuestro sentido del honor, para hacer triunfar esa gentileza que es signo de verdadera caridad. Así no sólo podréis evitar acciones desagradables, sino que contribuiréis a hacer del automóvil un instrumento incluso más útil para vosotros y para los demás. Bueno, por lo tanto, primera virtud, la caridad y el servicio al prójimo. La segunda, la virtud de la prudencia. Subraya aquí el documento que un usuario de la carretera, un conductor, no debe de tener siempre, ¿no?, un cálculo con un margen importante de cuidado. No conducir al límite. Es preciso calcular un amplio margen de tiempo, teóricamente y psicológicamente, para poder reaccionar. No sobreestimar la propia habilidad y prontitud. La virtud de la prudencia, yo creo que se traduce en dar siempre, ¿no?, en calcular las cosas con un margen, con no vivir al límite, no conducir al límite. ¿Por qué? Porque pasan cosas. Y si pasan cosas y tú tenías un margen, puedes responder a ese imprevisto. Pero si pasa una cosa y tú ya estabas conduciendo bien, sí, pero estabas conduciendo al límite, entonces ya no tienes margen y viene una desgracia. Luego la virtud de la prudencia te dice que al límite no se debe de ir. Al límite no se debe de ir más que en una ocasión límite. La tercera virtud, ¿no?, que señala el documento es la de la justicia. Entonces, la virtud de la justicia, ¿en qué la traduce? Bueno, que exige un conocimiento completo del código de circulación, conocer los reglamentos, tenerlos en cuenta, estar obligado a encontrarte en condiciones físicas y psicológicas adecuadas. O sea, es decir, el coche está como debe de estar, yo conozco las cosas como debo de conocerlas. O sea, por ejemplo, tú te imaginas un piloto de avión, ¿no? Un piloto de avión. Oiga, ¿usted es un piloto de avión? Si estamos aquí comiendo, que usted tiene un vuelo a las 5 de la tarde, ¿usted es un piloto de avión? Entonces, ¿cómo está usted aquí bebiendo alcohol de esta manera delante mío? Si usted va a coger un avión dentro de un rato, nos parecería una burrada, ¿no? Pero es que, ojo, cuando cogemos un coche hay otras vidas en juego. Lo que yo tengo que proceder según la virtud de justicia. Lo que a ese piloto de avión le pedimos, se me pide a mí. Es de responsabilidad. Yo tengo que ser consciente tengo mi responsabilidad de cómo cojo un vehículo. En cuarto lugar, virtud de la esperanza. Repito, la primera era de la caridad, segunda de la prudencia, la tercera de la justicia y cuarto de la esperanza. Y aquí, principalmente el documento hace referencia a que también tenemos confianza en la ayuda del Señor, ¿no? Que el hombre no camina solo, que el Señor camina junto a él. Y por eso también creemos en la intercesión, en la intercesión de Santa María, Virgen del Camino, y de los santos ángeles de la guarda, y de San Cristóbal, y del arcángel Rafael, que acompañaba a Tobías. Es decir, que tenemos esperanza, tenemos confianza en que, habiendo puesto los medios
responsablemente, habiendo puesto los medios, invocamos también al Señor en nuestro camino. Yo no sé si vosotros lo hacéis, pero yo recuerdo que nuestros padres, pues cuando nos poníamos en marcha en camino, siempre se rezaba al comienzo del viaje. ¿Lo seguimos haciendo? A ver, repito esto. ¿Seguimos rezando cuando comenzamos un viaje en familia? Y otra pregunta, ¿y si viajo solo? Porque igual cuando viajo en familia sí rezo para dar una lección a mis hijos, pero cuando viajo solo rezo, o entonces ya no, porque como estoy solo, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que vivir solo o hacer las cosas en solitario, bueno, pero es que es muy importante ver si cuando estoy solo también lo hago, porque es que si no es que no termino de creérmelo, ¿eh? Si no es que no termino de creérmelo, es muy importante que estando solo yo también lo haga. Luego, el invocar al Señor, pues es también clave e importante, ¿no? En definitiva, entre todas las cosas que decía aquel documento, publicado en el año 2007, Orientaciones para la Pastoral de la Carretera, yo creo que conviene subrayar, primero, entre los aspectos antropológicos, psicológicos, 3 peligros. El peligro de coger el volante como evasión de esta vida, el peligro de ligar el volante al instinto de dominio, de poder, y el peligro de ligar el vehículo a la vanidad de lucirme delante de los demás. Y con respecto a las virtudes que debemos desarrollar para llevar bien el coche, 4 virtudes. La caridad y el servicio al prójimo, el pensar en el bien de los demás, ¿no? La virtud de la prudencia, que decíamos, no ir al límite, la virtud de la justicia, de hacer las cosas bien, y la virtud de la esperanza, de saber encomendarnos a Dios. Bueno, y ahora sí voy a ir un poco a lo más anecdótico de este documento, ¿no? Y lo más anecdótico, pues es lo del decálogo, que es lo que los medios de comunicación pues hicieron de eso un poco, pues la anécdota. Decálogo del conductor, ¿eh? En todo caso, dice el documento, para recordar al automovilista la práctica de las virtudes, alguien ha querido formular un decálogo especial a semejanza de las 10 palabras, es decir, de los 10 mandamientos del Señor. Los reproducimos a continuación indicativamente, teniendo en cuenta que se podrían formular también de otros modos. O sea, que el documento de la Santa Sede dice, esto lo ha hecho alguien, aquí lo ponemos, pero esto podría ser, el decálogo podría ser de otra manera, ¿eh? O sea, que no es que la Iglesia promulgue esto, fijaros, dice el documento de la Santa Sede, lo reproducimos a continuación indicativamente, teniendo en cuenta que se podría formular también de otros modos. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo voy a leer. Primer mandato, no matarás. Fijaros bien. Es que un vehículo puede ser, ¿no? Puede ser letal. Primero dice, no matarás. Segundo, la carretera sea para ti un instrumento de comunión entre las personas y no de daño. Tercero, cortesía, corrección y prudencia te ayuden a superar los imprevistos. Cuarto, sé caritativo y ayuda al prójimo en la necesidad, especialmente si es víctima de un accidente. Quinto, el automóvil no sea para ti expresión de poder y dominio y ocasión de pecado. Sexto, convence con caridad a los jóvenes y a los que ya no lo son a que no se pongan al volante cuando no están en condiciones de hacerlo. Séptimo, brinda apoyo a las familias de las víctimas de los accidentes. Octavo, hace encontrar a la víctima con el automovilista agresor en un momento oportuno para que puedan vivir la experiencia liberadora del perdón. Noveno, en la carretera tutela la parte más débil. Décimo, siéntete tú mismo responsable de los demás. Bueno, ahí queda, ¿no? Ese decálogo del conductor dentro de ese documento
del dicasterio o el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Inmigrantes, ¿no? Orientaciones para la pastoral de la carretera. Lo decimos al día siguiente del día de San Cristóbal, patrono de los conductores, y lo decimos en un tiempo en el que millones de coches se van a poner en viaje en el tiempo estival. Son millones de coches. Van a pasar muchas cosas. También habrá accidentes. También habrá personas que les espere el fin de su vida. Algunos estarán bien preparados para ese momento, otros no estarán bien preparados para ese momento. ¿Estamos bien preparados? Y si el Señor nos llamase hoy, también esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿eh? Cuando uno coge el volante. ¿Yo estoy preparado si el Señor me llama? ¿Yo estoy preparado? ¿O qué preguntas hace usted? No, perdón. Esta pregunta es plenamente evangélica, ¿eh? Entonces esa pregunta creo que también hay que hacérsela, ¿no? Cuando nos introducimos en un viaje, confiamos en el Señor, pero siempre, o sea, en todo momento, tenemos que estar con la lámpara encendida, pues aguardando la llegada del Señor. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.